Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a la Defensoría de las Audiencias, a la Defensoría del Público, a quienes nos esté escuchando y que recibe un mensaje de los medios de comunicación. Aquí estamos para compartir con ustedes durante la siguiente media hora las defensorías incómodas. No se preocupen, ese es el tema del día de hoy. Mi nombre es Natalia Luna y les invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de audienciasre@cultura.gov.mx, también a través de los distintos medios como en Twitter, @audienciasre, y en Facebook, Defensoría de las Audiencias RE. El día de hoy estaré acompañando, como cada emisión, a la defensora de las audiencias de Radio Educación, a la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana C? Muy bien, Natalia querida, muy bien, y saludo con mucho gusto a todas nuestras audiencias, especialmente a Luz María Gómez, a Gustavo Specht, a Leonardo Nájera, a Eduardo López Betanzos, a Lupita Rodríguez, a Alicia Jiménez. Gracias por seguirnos, por comentarnos, por estar con nosotros como audiencias. Y centraste muy bien el tema, las defensorías incómodas, pero ¿incómodas para quién? Exacto. Y para eso tenemos dos invitados que nos pueden contar ampliamente estas experiencias, ¿no? Y a la doctora Josefina Hernández Telles, que me da muchísimo gusto tenerla, saludarla, extenderle un abrazo desde aquí, y al maestro José Antonio Zabaleta Landa, que también me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, encantados de estar ahora en el 1060 de AM y pues también en la versión de FM. Ahí ya no me había tocado, pero ahora estamos acá. No, maestro, y también ya estamos en el micrositio y entonces en distintas plataformas, también aprovechando la oportunidad para recordarle a nuestras audiencias que es a través de nuestro micrositio donde también pueden consultar nuestro curso Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, para que podamos también hacer una colaboración en cuanto a que ustedes escuchen, participen, y les remitiremos de manera digital una constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMAR, Cultura DH y esta Defensoría. Y permítanme también presentarles un poco más a nuestros invitados del día de hoy. La doctora Josefina Hernández es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, miembro también del Consejo Editorial de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, y ex defensora del lector del periódico El Independiente de Hidalgo. A su vez, José Antonio Zabaleta es docente de la FES Aragón, ex defensor de las audiencias de Radio Chapingo y secretario de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias. Nuevamente, bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias. Quisiera entrar en materia directamente, si me lo permiten. Los dos, tanto la doctora Hernández Telles como el maestro José Antonio Zabaleta, tienen unas experiencias y unas historias muy específicas, muy particulares respecto de las defensorías. ¿Por qué? Pues porque cada medio es distinto. Y me gustaría contarlas al unísono, ver en dónde empatamos y compararlas. Y por supuesto les querría yo preguntar primero a cada uno cómo ha sido su experiencia y cómo es que llegaron a ser defensores y defensora de la audiencia, y cómo fueron electo, y cómo salieron. Como un poco, primero, doctor Hernández Telles, y después, si se puede, nada más brevemente, sus historias. Bien, yo fui defensora de lectores del Independiente de Hidalgo de septiembre de 2012 a diciembre de 2020. O sea, es un periodo largo, surgió por iniciativa de la primera directora de un medio en Hidalgo, que es la maestra Elsa Ángeles Vera, y es ella quien de manera vanguardista propone la creación de esta figura.
Fue un poco hacerlo, este proyecto, de manera conjunta e innovadora, con todo el apoyo de la directiva. Es un cargo en Hidalgo honorario y entonces, bueno, pues fue bien, pero la tarea era posicionar esta figura, ¿para qué sirve? ¿Qué servicios da a los públicos? Y particularmente como el Independiente de Hidalgo es un medio universitario, pues hicimos durante todo ese tiempo mucho trabajo de difusión, sobre todo entre los universitarios, ¿no? De los derechos de los lectores, del público de los medios. Fue muy interesante, con poca respuesta, y en una parte pues sí empezaba como a fructificar todo este trabajo, y los lectores empezaban a protestar, que era lo que no veían adecuado, y entonces, bueno, pues esa fue una experiencia buena. Ya no era directora esta maestra, y era otro profesor, bueno, no era un periodista, era ya el director. Y él en algún momento, mi experiencia es que me manda a llamar y me dice, a ver, y me sienta con todos los reporteros. Porque bueno, entonces me mandaban los señalamientos los lectores, yo los analizaba y fueron como 3, 4 al hilo, ¿no? Y entonces tenían razón y yo argumentaba, buscaba todos los elementos para poder responderles, y finalmente se publicaba en el mismo espacio y se hacía un señalamiento al medio para que pues rectificara ese tipo de trabajos donde a veces tenían datos erróneos o exponían alguna vez en portada a unos niños de que habían reprobado, ¿no? Unos niños pequeñitos de 5 o 6, que era estigmatizarlos y demás. Entonces, bueno, ahí se hace todo el argumento. Bueno, ya después de 3, 4 me mandan llamar y me sientan con los reporteros. Y los reporteros me dicen, bueno, queremos saber si quienes mandan esas quejas son feministas. O sea, además, ¿no? Porque soy abiertamente feminista. Y le dije, pues yo a la gente no entro relacionándome con la gente diciéndole, ¿eres feminista o no? O solamente aquí tienen cabida las feministas, ¿no? Por ese lado. Segundo, decía, bueno, si usted tiene todos esos señalamientos, ¿por qué mejor no viene, nos revisa el trabajo y si está bien, pues que se publique? Y si no, pues lo corregimos. Le dije, a ver, yo no soy empleada del diario, yo no voy a estar en la mesa de redacción, yo no puedo hacer ese trabajo. O sea, ustedes deberían de estar satisfechos de que les están leyendo y les están leyendo bien, y entonces se dan cuenta de que hay inconsistencias. Entonces, bueno, estaban muy molestos y yo les decía, es que tampoco es ataque personal. Entonces, bueno, sí fue incómodo. Finalmente, bueno, les aclaré también a los reporteros, les ofrecí, les facilité, pues, pequeños talleres de sensibilización sobre los derechos de las audiencias, sobre la perspectiva de género, porque donde más, fueron como 2 que tuvieron que ver también con la imagen de las mujeres, ¿no? O sea, desde el caricaturista, que nunca se dignó él ni a decir sí, no, o a cambiar porque siguió publicando. Y yo le decía al director, es que este caricaturista tiene varios señalamientos y es como una constante. Y decía, pues sí, pero no se puede censurar. Pero bueno, entonces, ¿por qué permites que esto? Entonces, bueno, era así. Esa fue la experiencia. Finalmente, no solamente la educación del público, del público lector, sino también de los reporteros, de los que hacen la nota y hasta del mismo director, para entender que pues había un código de ética y que había una serie de derechos sobre las mujeres, sobre la niñez, y con cierta calidad que debe tener el producto periodístico. Esa fue mi experiencia. Finalmente, pues más o menos iban como aceptándolo, cuando, bueno, por cuestiones de la universidad, de la gestión de la universidad, cierran el medio, congelan las cuentas también del diario, y bueno, lo suspenden. Entonces ahí no fue, de hecho yo venía diciéndole al director, tenemos que buscar un relevo, ya buscar relevo, pero como era un cargo honorario,
o es un cargo honorario en Hidalgo, bueno, pues les daba flojera, ¿no? Y nadie quería decir, bueno, yo decía, bueno, vamos a hacer convocatorio. Y ya habíamos quedado que este 2021 buscábamos relevo y que además también con otras características que ya venía. Por ejemplo, muchos decían, es que ¿sabes qué? Donde nos dan las quejas es en Facebook, por la página de Facebook. Pues entonces, ideate algo para que a mí me lleguen, porque era el medio convencional cuando surge, que era a través del correo electrónico. Creé también una columna que se llamaba Isegoría, el derecho de decir, que era quincenal, y donde yo recuperaba las experiencias de otras defensorías, la historia de las defensorías, las discusiones de las defensorías, para que el público también entendiera o fuera asimilando esta información. Más potente debió haber sido, sí, pero bueno, finalmente ahí está el trabajo, ahí quedó, pero sí, fue una amarga experiencia. Ya te contaré otra y le doy la palabra a nuestro querido Zabaleta, ya me agarré el micrófono. Pues súper bien conocer un poco la experiencia. En mi caso, yo llego a la Defensoría de Audiencias de Radio Chapingo luego de un proceso de revisión de lo que se iba a plantear como código de ética frente precisamente a lo que en su momento fueron los lineamientos que instituyó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el tema de la defensa precisamente de derechos de las audiencias. Y a partir de eso, bueno, la directora, la jefa de Radio Chapingo, pues habla precisamente con la directora de difusión para organizar que pues entrara yo como defensor de las audiencias debido al conocimiento que tenía precisamente del código de ética y de este tipo de procesos, pues ellos conocían de el trabajo que venía realizando en el momento en el que estuve en el consejo directivo de AMEDI y mi labor docente durante mucho tiempo y por supuesto mucho rato de estar haciendo ahí trabajo ad honorem en la misma radio universitaria. A mí me gustaría aprovechar este momento para preguntarles, porque Ana Cecilia en distintos momentos ha comentado que en su papel, en su función como defensora de las audiencias de Radio Educación, muchas veces no se le da gusto ni a las autoridades, pero tampoco a las audiencias. Es decir, no siempre se tiene que responder como se quiere o el mensaje que se quiere escuchar. En su caso, me corregirás, Ana Ceci, si mal cité algunas de las cosas que has dicho, pero preguntarles a ustedes cómo ha sido esta relación con las audiencias. ¿Ha sido fácil? ¿Cómo ha sido también poder mediar entre estas dos necesidades, pues, de transmisión de los mensajes? Bueno, te voy a comentar, bueno, extendiéndome un poco, tan difícil en Hidalgo fue posicionar el trabajo y que supieran para qué servía una defensoría, que les voy a contar una anécdota. Hubo un señor que me pidió cita para verme, un público, un lector, y le dije, sí, cómo no, lo cité porque, bueno, para esto es un cargo honorario y además yo trabajo en la universidad donde el tiempo que estoy y en el medio no tenía yo un espacio físico. Y lo cité en la universidad y lo veo. Y este señor me fue a decir que tenía años quejándose y nadie le hacía caso. Y que por primera vez yo lo atendía como defensora y que eso le daba mucho gusto. Y era un tema de su terreno y que litigio y dije, a ver, espéreme, le tuve que explicar viva voz de qué se trataba esa defensoría. Él pensó que era algo así como algo de abogados, como una orientación. Le dije, sin embargo, por todo lo que me contó, creo que lo que podemos hacer es sí informar y yo contactarlo con un reportero para que divulgue su caso de alguna manera y esto llegue a oídos de quien tiene que llegar. Bueno, esa fue una. Pero bueno, así con los medios, ¿no? Hubo otro caso, después de que se cierra este proyecto del Independiente en diciembre pasado, en enero se abre un blog independiente de periodismo y me invita, justo la promotora era la directora que creó esa figura en el Independiente y me invita. Yo le dije, tengo mucho trabajo, no puedo. No, adelante, mira, ya tienes tiempo, sabes exactamente de qué se trata.
vamos a posicionarlo. Y yo, entusiasta, por supuesto, dije, sí, claro, y además con mi colaboración, porque creo que una parte importante es la difusión del trabajo que se hace o que tiene la Defensoría, ¿no? Bueno, llegué creo que al segundo número nada más, porque ahí, de manera paradójica, hubo un tema porque además yo estaba en el consejo editorial, ahí me di cuenta que yo no podía ser juez y parte. En el consejo editorial tendríamos que revisar contenidos por actividades, yo no lo revisé a tiempo. Cuando yo lo vi, yo le vi a ese trabajo que era sobre un caso de violencia sexual contra una menor de edad. Yo vi muchas inconsistencias y yo lo expresé no como defensora, sino como parte del consejo. Y bueno, se supone que decían, es que no lo hiciste a tiempo, bueno, como quieran, pero pues yo creo que no va a funcionar. Y bueno, finalmente se hizo el esfuerzo y dijeron que ya lo habían hablado, lo habían corregido. Y yo les dije exactamente qué es lo que había visto desde mi perspectiva de derechos de las mujeres, feminista. Entonces sale, yo no lo vi enseguida, o sea, sale un viernes y el sábado ya tenía por lo menos 2, 3 quejas por la vulneración de los derechos de esta chica, de esta niña que hoy es adolescente. Entonces, de inmediato empezaron a quejarse. Yo retomo esas quejas y, por supuesto, hago todos unos señalamientos por esto, el 1, 2, 3, 4, ¿qué se violó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaban revictimizando a la niña y exponiéndola? Y pido al consejo lo considere yo les contesté a las lectoras y les dije, pero aquí era un medio digital, y les dije, tomaré cartas en el asunto a la brevedad, ya recogí yo soy defensora de este medio y el objetivo es ser puente no solamente de comunicación, sino de análisis de sus quejas. Me tardé pues un mediodía para responder puntualmente esta carta. Estuve consultando pues los derechos de la niñez y la infancia, todo lo que atañía al tema. Y por ejemplo, se lo hice llegar al consejo, el consejo no lo aceptó y dijo que no, que el trabajo de los reporteros estaba bien, que eso sensibilizaba y difundía el tema. Hubo incluso una reunión, yo insistí que no, que tenían que publicarse porque era pues un derecho justamente del público y por cierto que la misma lectora, una de ellas, me decía, a ver, Josefina Hernández Telles, dijiste que iban a dar respuesta y ese texto sigue ahí y ese texto está vulnerando los derechos de esta adolescente y se puede llegar a otro tipo de acciones. Yo le decía, no depende de mí, yo ya lo hice llegar, yo ya pedí que se publique y mi solicitud era que se bajara el texto, cosa que no les gustó, por supuesto, ni a los reporteros, ni a parte del consejo, no todo. De nuevo me vuelven a citar y otra vez como en banquillo de acusados, yo tenía que defender no el derecho del público, de estas lectoras que veían vulnerados sus derechos, sino querían que yo defendiera el trabajo de los reporteros porque no lo hicieron con dolo. Eso es independiente. Lo que quiere decir es que no estamos sensibilizados, no tenemos perspectiva de derechos humanos y de género, y eso es otra cosa, y se los tienes que decir para uno repensar y decir, a ver, bueno, ¿en qué me equivoqué? Porque escribir, exponer, publicar un tema, pues implica mucha responsabilidad. Y para bien o para mal, puede ser vanagloriado o puede ser interpelado, como era este caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues me sentaron otra vez ahí y le dije, yo no tengo que estar aquí, yo no los voy a defender a ustedes, yo expuse y lo dije, incluso y dije, no puedo ser juez y parte, pero en ese momento, al ver la actitud, pues tuve que renunciar, dije, cada vez que yo haga una observación, me van a estar llamando para que yo justifique por qué digo eso, cuando les dije, yo no tengo que justificar nada, yo mandé la carta y ahí están todas las razones y el público tiene la razón.
Y ellos decían, no, no. Entonces, bueno, esas Claro. son las experiencias, tan con público, con sobre todo quienes hacen la noticia, Claro. quienes la elaboran, que no creen que tienen la verdad y no siempre es así. Y también pensando en que hay audiencias muy participativas. Ese es el caso, por ejemplo, de Radio Educación y quienes nos están escuchando que siempre han sido muy críticos del medio, muy críticos de las voces y que también han encontrado en este espacio pues ese balance del poder ir participando. Le paso la palabra ahora a usted, maestro José Antonio, porque nos gustaría escuchar este intercambio que ha tenido entre las audiencias, entre el medio. El caso de Radio Chapingo es muy particular. La gente que escucha la emisora, los radioescuchas, las audiencias que tenemos, están muy familiarizadas con un lenguaje radiofónico, pero también muy combativo frente a las injusticias, frente a los temas de este sistema capitalista, frente sobre todo a los problemas del campo. Y problemas de la comunidad, y entonces se acerca mucho a esta parte y hay una correlación o una corresponsabilidad entre la audiencia y, por supuesto, quienes hacen la radio. Lo interesante aquí es que, a pesar de ello, no hay tanta participación como sí podemos ver, por ejemplo, en Radio Educación. Aquí la gente participa muy pocas veces y sí es en aspectos muy particulares. Debo confesar que la mayoría de los profesionales de la radio que están ahí, pues trabajan tanto temas de género como de no discriminación, como varios trabajos que ya pues se vienen realizando desde antes, precisamente por la misma organización de la emisora. Son varias mujeres, entonces hay programas de mujeres, tenemos programas en lenguas indígenas, porque además, al ser una universidad agrónoma, tenemos estudiantes de todo el país y entonces, bueno, es parte de la audiencia. Realmente los problemas se vinieron cuando se dio una huelga en la cual sale el rector Barrales y, bueno, los trabajadores de la radio consideran que deben estar a favor de los demás trabajadores y, bueno, realizan la huelga y entonces de un día para otro, pues se cortan transmisiones y se avisa, sí, 24 horas antes, que se va a dejar programación grabada. Y bueno, pues sí, hago una queja y fue un poco molesto ahí, pero además, al ser el cambio de rector, bueno, pues después ya vienen los siguientes problemas que iré mencionando sobre por qué se vuelve uno incómodo. Bueno, al final de cuentas, más bien no era incómodo, era muy cómodo para ellos tener un defensor ad honorem, que el acuerdo había sido distinto, ¿no? Que iba a haber una cuestión de salarial, y bueno, no se dio. Pero en realidad, en cuanto a trabajo como tal de la Defensoría, estábamos muy bien organizados y finalmente teníamos los canales adecuados para comunicarnos con el público, que era el correo electrónico y, por supuesto, las redes sociales del programa. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero decir algo. Y sobre todo quiero preguntarles a Josefina y a José Antonio cuál sería una recomendación muy puntual que ustedes pudieran hacerle a las audiencias de Radio Educación en términos de defensorías cruzadas, digamos, de una conversación que tenemos de manera autocrítica, de manera también señalando lo que podemos, lo que no podemos. Estamos para incomodar al poder y a todo el mundo que tenga poder, y los medios son poder, incluidos los compañeros reporteros, reporteras y productores y productoras que hacen las cosas en los medios, porque si no, porque señalar un programa es señalar de alguna manera ese trabajo, pero no por molestar, sino porque así ocurre. No, tenemos que tener la independencia, la libertad. Ahí tocaba José Antonio lo de los pagos o no, hay quien honorífico o no se trabaja para el medio, se trabaja para las audiencias, y tampoco se trabaja para la voluntad completa de las audiencias, porque no es un todo uniforme, sino cada quien tiene su gusto, sus opiniones y su conocimiento de derechos humanos. Entonces, somos unos acompañantes, explicadores y explicadoras eternos de lo que ocurre de un lado y del otro. También somos alguien que debe medio prever y adelantarse a ver si creemos que los derechos de las audiencias van a ser pisoteados, y meter nuestra cuchara un poco hasta donde se pueda y hasta ahí.
no tenemos más poder que ese y sí incomodamos a todos. Por eso decía Natalia que incomodamos a todos. ¿Qué recomendaciones y qué dirías en términos ya muy generales, Josefina y José Antonio? Primero Josefina, respecto de qué recomendaciones a nuestras audiencias para una mejor defensoría de sus derechos respecto del medio. Yo que no hay mucho que recomendar justamente a las audiencias de radioeducación, precisamente por el perfil que justo tú señalabas. Pero yo creo que lo que sí les recomendaría es, que sí revisen cuáles son sus derechos y cuáles son los alcances y los límites. Pero también que estén muy atentos, que no demos siempre por sentado, porque bueno, es una gran institución radioeducación, y bueno, tiene unos contenidos maravillosos y un equipo fenomenal, pero somos humanos y somos parte de esta cultura, entonces hay que estar como muy atentos y no tener como dar por hecho que siempre lo van a hacer bien. Puede ser algo que no nos haga sentido y no tener reparo en reclamar, en solicitar, en señalar lo que no nos guste, ¿no? Independientemente de todo el cariño que uno tiene como radioescucha a esta gran radiodifusora. Maestro José Antonio. Pues algo muy importante que la maestra Ana Cecilia conoce muy bien, porque cuando fue directora del IMER, pues ella dejó sentadas estas bases, digamos, jurídicas, de más allá de lo jurídico, digamos, de la radio, y es precisamente conocer el código de ética de la emisora o del grupo radiofónico al cual pertenecen, que de verdad a los que nos dedicamos a revisarlos o a intentar sugerir o armarlo, pues es un trabajo bastante amplio y que de verdad es importante. Lo primero que tenemos que hacer para ejercer un derecho es conocerlo, y sin duda lo más importante aquí será conocer los códigos de ética de los medios a los cuales estamos acostumbrados a seguir, para también, como bien menciona la maestra Josefina, pues si de repente la situación cambiase por algún golpe de veleta que diera la cuestión política, económica o lo que fuera, pues sepamos defender nuestros derechos. Eso es muy importante siempre, conocer, digamos, la parte jurídica para nosotros decir, aquí me están fallando con esto. Pues muchísimas gracias por esas recomendaciones a ambos, tanto a Josefina Telles como a José Antonio Zabaleta. Queremos, antes de despedirnos, por supuesto, también respondiendo a los derechos que tienen nuestras audiencias, hacer un aviso y que tiene que ver precisamente con la programación que va a tener Radio Educación de manera especial, ya que estamos en la Bienal Internacional de Radio a unos días de distancia, que se llevará a cabo del 12 al 16 de julio. Por tal motivo, algunos cambios en nuestra programación pues serán evidentes para nuestras audiencias, y será también el caso de esta defensoría. El próximo miércoles 14 de julio se transmitirá únicamente por FM, y por AM encontrarán la programación que tiene que ver con la Bienal Internacional de Radio. Entonces, esto también es un aviso que se tiene que dar desde esta defensoría en cumplimiento con los derechos de nuestras audiencias. Mientras tanto, nosotros ya nos estamos despidiendo, agradeciendo cada una de las voces que se sumaron a este esfuerzo el día de hoy, a nombre de todo el equipo, y en la producción Alma Lilia Martínez, en una producción de Mario Ledesma. Distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir. El radio eléctrico espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos, y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.